por favor, y abrir el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Hemos tratado el último miércoles cada mes tocar el tema de la oración. Y vamos a seguir haciendo eso. Primera de Juan 1, 9. Amén. Cuando encuentres puedes decir amén. Amén. También se encuentra en la pantalla. Primera de Juan 1, 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vamos a leer solamente ahí. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, oh Señor, gracias por permitirnos estar aquí esta tarde. Señor, le pedimos su favor, su bendición, su presencia aquí con nosotros. Y Señor, que usted hable a nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a vivir diferente, de acuerdo a lo que sabemos que debemos estar viviendo. Señor, sabemos mucho, pero muchas veces no practicamos a la misma cantidad que sabemos. Ayúdenos, Señor, comenzar a hacer lo que claramente sabemos que debemos hacer. Le pedimos, Señor, su bendición esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos estado hablando acerca de la oración y acerca de cómo pues tocar el tema de cómo orar y cómo dividir el tiempo que oramos. Y tocamos inicialmente el tema de orar, dedicar una hora a la oración. Si se acuerda, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, regresó a los discípulos y les preguntó: ¿no pueden orar conmigo por una hora? Y pues haciéndonos pensar, quizás, ¿verdad? Es algo que debemos estar haciendo nosotros mismos también. Y dice orar para no caer en tentación. Y pues a tocar este tema de la oración y orar por una hora, estamos tratando de tocar o enseñar acerca de cómo dividir esa hora en diferentes porciones para poder aprender y entrenarnos a orar esa hora, ¿verdad? Hablamos, si puede poner en la imagen ahí, que originalmente no sé si se puede leer, ¿verdad? Pero originalmente hablamos de comenzar con la alabanza y luego esperar nomás a estar en ese momento, a estar en esa condición donde estamos enfocados en Dios y no estamos distraídos o pensando en otra cosa más que Dios, donde dejamos que Dios nos hable. Y hoy vamos a hablar acerca de la confesión. Yo creo que esta es la parte más difícil de la oración, pero tan importante. Algo que muchas veces nosotros queremos evitar hacer. Queremos nomás entrar a pedir y queremos enfocarnos en lo que Dios debe hacer y no enfocarnos tanto en lo que Él pide de nosotros. Y yo creo que eso es natural de parte de la naturaleza humana, donde queremos siempre enfocarnos en qué es el deber de todos los demás, ¿verdad? Y tú eres responsable por esto y tú debes de ser así. La Biblia dice, ¿verdad?, que tú debes amarme, ¿verdad? Y que tú debes sacrificar por mí. Y es cierto, pero muchas veces queremos ignorar lo que Dios nos está pidiendo a nosotros hacer. Y Dios quiere comenzar con decirnos: tenemos que confesar nuestro pecado si es que vamos a seguir avanzando en nuestra comunicación con Él. Dijo un predicador, Andrew Murray, dijo: en muchos casos Dios no puede escuchar las oraciones que están sobre nuestros labios, y a menudo es porque los deseos de nuestro corazón por el mundo claman. Los deseos de nuestro corazón claman por el mundo y claman a este mundo con más fuerzas que lo que claman a Él, y con más volumen que lo que nuestros deseos claman para Él. Que en realidad nuestro mayor deseo es para el mundo, y claman y desean y anhelan ese mundo más que lo que anhelamos de Dios. Y si somos honestos, es por eso que no oramos como debemos y tan seguido como debemos, porque en realidad estamos distraídos por lo que ya tenemos y pensamos: pues no necesito a Dios, tengo todo lo que necesito. No tengo que orar porque estoy ocupado. No quiero orar porque ya estoy cansado. Y la realidad, lo que estamos demostrando al Señor es que tenemos mayor deseo por lo que es material y temporal que lo que es eterno y espiritual. Un conocimiento de nuestros fracasos y honestamente
especialmente cuando pensamos en sus fracasos del pasado, muchas veces a pensar y meditar en esos fracasos o pecados de nuestro pasado, comienzan esos pensamientos a bofetear a nuestra mente. Y al grado de que comenzamos a sentirnos indignos de ofrecer nuestra petición. Decimos, ¿a quién estoy engañando? Yo sé quién soy. Yo he hecho esto. Yo he hecho esto. Yo soy esto. Y pensamos, por el hecho de que hemos sido culpables de algunas cosas, que esa es la razón por la cual no podemos orar. Y lo que más necesitamos hacer en ese momento es lo que decidimos no hacer. Y por ser culpables, lo que hacemos es dejamos de orar. Y lo que sucede en ese momento es el diablo ha ganado una gran victoria. Porque dejamos de orar completamente. Y es lo que más necesitamos hacer. Para combatir estos ataques espirituales necesitamos que creer las promesas de Dios, así como Dios nos los da, y entenderlas y aplicarlas. Y entender que si la palabra dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él hará lo que Él dice. Muchas veces leemos versículos como estos y no creemos que Él lo hará. Lo leemos y luego lo confesamos y nos mantenemos con la culpa. Cuando Él mismo dice, Él es justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, se borra. Ok, hay que seguir adelante. Ok, sigue comunicando conmigo, sigue hablando conmigo. Pero con que hayas comenzado con la confesión, ahora podemos avanzar. Pero si la injusticia hace la oración ineficaz, entonces la confesión es la solución al problema de la culpa por el pecado. Si la injusticia hace la oración que sea ineficaz, entonces la confesión es la solución al problema de la culpa por el pecado. Tenemos que confesar. Ahora, ¿qué es la confesión? La palabra nueva testamentaria para la palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios con respecto a su opinión de un asunto, o como Él dice que es el asunto. También significa el admitir mi culpa. Cuando confesamos nuestros pecados, en ese momento estamos de acuerdo con Dios con respecto al pecado de nuestra vida, de acuerdo a cómo es revelado a través de su palabra por su Espíritu. El confesar es expresar en palabra nuestras deficiencias espirituales y admitir que hemos pecado. Sencillamente el confesar es el acto de admisión y declarar esa admisión. En ningún otro momento en la oración el creyente mira con tanto cuidado a su propio crecimiento espiritual como durante la confesión. Tenemos que reconocer que es importante, que tenemos que ser sencillos o sinceros más bien con decir, Señor, yo he pecado. Muchas veces nomás queremos pedir y decir, Señor, dame. Pero Dios dice, dime, ¿quién eres tú? Para poder tratar contigo correctamente. Pero tiene que ser un reconocimiento sincero. La confesión es un reconocimiento sincero de lo que somos. Es importante a Dios porque indica que tomamos en serio nuestros fracasos y errores. Por supuesto, Dios no nos pide confesar nuestros pecados porque Él necesita saberlos, sino porque Él sabe que nosotros necesitamos saber que hemos pecado. Él quiere saber que nosotros lo sabemos. No es que Él tiene que saber algo que es oculto de Él, sino quiere saber que no ha sido oculto de nosotros y que somos honestos acerca de qué hemos hecho. Unos psicólogos estudiaron el impacto psicológico de la oración y hablaron de la importancia de la confesión. Y de acuerdo a estos escritores dijeron, la gente debe pensar menos acerca de lo que deben hacer y más sobre lo que han de ser. Si solo su ser fuera bueno, sus obras brillarían brillantemente. Obviamente están hablando de una perspectiva secular, pero lo que entendieron es que si estamos bien internamente, vamos a estar bien externamente. Y tenemos que entender ese hecho, que no podemos enfocarnos, y es algo tan fácil y más fácil para nosotros hacer. Nos enfocamos en nuestro exterior, cuando Dios dice, no quiero comenzar con tu interior. Quiero que me digas, mira, y entiendas quién eres, para poder hacerte a la persona que yo quiero que seas.
Esto trae atención a una ley esencial de la oración. Y es tan importante entender esto. Mi vida de oración nunca llegará a ser más alto que mi vida personal en Cristo Jesús, que mi relación personal con el Señor. Si mi relación con el Señor no está bien, no esperes mucho de tu vida de oración tampoco. Uno va mano a mano con la otra. Si no estamos bien con Dios, no vamos a poder hablar y no vamos a querer hablar con Dios. Quizás es por eso que muchos de nosotros somos tan indiferentes con la oración. Es una manifestación de nuestro alejamiento y distancia del Señor. Si mi vida personal toca demasiado del mundo, mi vida de oración sufre. Si mi vida personal toca demasiado del mundo, mi vida de oración sufre. El salmista lo dijo bien, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si solamente lo veo, lo miro, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si nomás lo veo, lo reconozco, lo entiendo, o sé que existe y nomás lo acepto y no hago nada con él, no lo confieso, no me arrepiento, dice, entonces el Señor no me puede escuchar. De acuerdo a la Biblia, no puede existir una vida de oración eficaz donde el pecado mantiene su agarre en la vida del creyente. Esto es el por qué la confesión es crítico a nuestro orar y debe ser implementado temprano en la oración, a comenzar. Remueve de la conciencia la culpa que mata la fe y abre al corazón para creer que sinceramente Dios oirá nuestras peticiones. Si no comenzamos con la confesión, vamos a seguir orando y vamos a seguir luchando con ese pensar de que pues Dios no me puede escuchar porque yo estoy mal. Y si estamos mal, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí es donde comienza. Tenemos que dejar de pensar que somos tan buenos y que somos, ¿verdad?, tan piadosos. Tenemos que entender que Dios nos ve como somos y tenemos que estar de acuerdo con Él acerca de qué dice que somos nosotros y ser prontos para pedir perdón y confesar nuestro pecado específicamente. Pero ¿por qué es la confesión tan difícil para nosotros? Quizás porque la confesión es en realidad la parte más dolorosa de la oración personal. El momento que admitimos que un acto particular no le agrada a Dios, reconocemos la responsabilidad para cambiarlo. Reconocemos la responsabilidad para cambiarlo. Ahora yo soy responsable de hacer algo. Ya lo reconocí. Ahora Dios quiere saber qué voy a hacer con ese hecho. Inmediatamente una lucha interna de la voluntad comienza a llevarse a cabo. Uno dijo esto: este tiempo de nuestras devociones necesitan tener momentos de dolor. No es la intención de Dios que estemos retorciéndonos bajo de Él, de este dolor, o persistir en él. Pero la confesión específica y sincera de nuestro pecado no es algo gozoso. Y el desprecio propio, ¿a quién le gusta? A pesar de que beneficioso sea, no es agradable. Pero deja que el mal en conducta, en pensamiento, en motivo, que salga a la luz, sin dar excusa y sin cambiarle el nombre al pecado, y de ser honestos. Entonces Dios va a poder hacer esa cirugía espiritual en nosotros. Y eso le permite dar a Dios acceso a nuestro corazón. Estamos removiendo todo obstáculo en ese momento cuando estamos confesando nuestro pecado y somos honestos acerca de cuál es nuestro pecado. Removiendo todo obstáculo para dar entrada a la oración eficaz. Se puede describir bien como una obra espiritual de cirugía. La confesión obra la sanación a la herida incurrida en el corazón. Uno dijo así: igual como un cirujano perfora una llaga para drenar la infección y para sanar desde adentro, así la confesión abre la ulcera, vacía el veneno y sana desde adentro. No puede haber sanación interna hasta que primero haya confesión externa. Hermanos, tenemos que ser honestos acerca de cuál es ese pecado, ese peso que sigue manifestándose en nuestra vida. Y si no somos honestos nosotros, hermanos, ese pecado va a permanecer en nuestra vida y permanece en nuestra vida. Y por eso que ignoramos todo lo demás menos lo que más necesitamos que confesar. La confesión es necesaria para que haya limpieza.
Hasta que se trate plenamente con el pecado conocido, no estamos listos para orar. La gran pregunta que se nos presenta en este momento es: ¿estoy listo para orar por un mundo perdido y no evangelizado? ¿Y qué de las necesidades personales de mi familia y amistades? Pónganse a pensar en esto. Su bienestar depende de mis oraciones. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si Dios puede cambiar las cosas, si el corazón del rey está en la mano de Jehová y las oraciones llega a Dios y cambian las cosas, entonces el bienestar de otros depende de mis oraciones. Yo no sé de usted, pero eso me llena de convicción. Porque cuántas veces las cosas no cambian o yo no cambio sencillamente y simplemente porque no oro. Mis oraciones dependen de mi bienestar espiritual también. Piensa en eso. El bienestar de ellos depende de mis oraciones, pero mis oraciones dependen de mi bienestar espiritual. Ellos dependen de mí, mis oraciones, pero mis oraciones dependen de mi bienestar espiritual. Entonces la razón que yo no estoy orando por el bienestar espiritual de ellos es porque yo no estoy bien espiritualmente, y yo no estoy bien espiritualmente. Entonces el mundo se está yendo al infierno, y yo entiendo que el pecado existe en el mundo, pero estoy diciendo, si Dios nos conmueve y nos impulsa a orar por alguien y no lo hacemos porque yo no estoy bien espiritualmente y esa persona sigue igual y no es influido e impactado por el Espíritu de Dios como debería de ser, y por mi vida, porque yo no estoy orando por ellos, y lo que sucede es que mi corazón no se está convirtiendo más y más tierno y compasivo porque no estoy orando por ellos. Y ellos siguen igual y yo me frustro porque no cambian, y la razón es porque yo no estoy bien espiritualmente tampoco. Y mi condición espiritual afecta su condición espiritual, y el mundo cristiano no está orando porque no estamos bien con Dios. Alguien dijo: antes de orar por un cambio de circunstancias, debes de orar por un cambio de carácter, para que tengas el carácter para poder orar. Como cristianos, nuestra meta suprema en la oración necesita ser el glorificar a Dios con cambiar el mundo. Dios desea vaciarse a través de nosotros a este mundo, así resultando en el cambio que Dios nos usa a nosotros para afectar, o para más bien impactar este mundo, para hacer el cambio en el mundo que este mundo necesita. Pero Él quiere y Él desea vaciarse en mí para poder usarme. Y por eso que tenemos que ir a la oración, para que Él pueda hacer eso en nosotros. Ahora aquí está el problema. ¿Cómo puede un Dios santo vaciarse a través de un creyente cuya vida es atascada con la basura del mundo? Si Él usa los vasos limpios y yo estoy sucio, ¿cómo se puede vaciar en mí? ¿Y cómo puedo ser instrumento de sus manos si yo estoy atascado con la basura del mundo? Con razón hay tanto ateo. No creen en Dios, pero no da culpa de Dios. Es que no estamos reflejando la gloria, el amor, la compasión de Dios. Y el mundo dice: no hay Dios. Y nosotros decimos y insistimos que sí, pero ¿cómo lo estamos comprobando? ¿Cómo estamos comprobando que sí hay Dios? Podemos tener argumentos teológicos e intelectos, pero la realidad es que la gente quiere ver. A ver, vive esa vida. Yo quiero ver a Dios en ti. No quiero un argumento. Convénceme con tu vida. Por eso tenemos que orar y confesar, para vaciarnos de quién somos nosotros y poder llenarnos de quién es Él. El pecado causa la indiferencia, y es imposible para que personas indiferentes cambien el mundo. Wow, hermanos. Es imposible que personas indiferentes cambien el mundo. Y debemos preguntarnos: ¿soy indiferente? Con razón, imagínense, hermanos, si Dios pudo
cambiar y transformar e impactar este mundo con 12 personas. ¿Qué dice acerca de esos 12 personas? No son diferentes de quién somos nosotros. Ellos tenían las mismas tentaciones y debilidades que nosotros. Sin embargo, decidieron entregarse a Dios completamente. Y nos quieren hacer entender y enseñar que podemos, si solamente nosotros nos entregáramos, Dios podría hacer grandes cosas en este mundo, pero por ser indiferentes, Dios no puede cambiar este mundo. Es imposible. Diariamente debemos orar como el salmista. Examíname, oh Dios, Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Con qué fin? Para confesarlo, para confesar ese pecado. Si estudiamos la Biblia cuidadosamente, veremos cuán importante es la confesión. Los que fueron usados poderosamente por Dios también eran los que estaban más dispuestos a confesar sus debilidades. Solo después que Isaías clamó: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta entonces, después de que confesó y reconoció quién era él, hasta entonces Dios pudo invitarlo a servirle a él. Job igual. Hasta que llegó a confesar sus pecados y oró por sus amigos, Dios pudo cambiar sus circunstancias y le dio más bendiciones que durante sus mayores días de prosperidad. Hermanos, queremos y pedimos, pero no queremos hacer lo más difícil: confesar, para poder dejar que Dios comience a hacer cirugía espiritual en nuestro corazón. Tenemos que dejar de fingir y jugar que somos lo que no somos, para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Estos siervos piadosos de ayer habían aprendido un secreto importante del poder. El Espíritu Santo obra mejor a través de un vaso limpio, y la confesión comienza el proceso de la limpieza. Y hermanos, de eso se trata. El cristianismo debe de existir, porque a través del cristianismo, a través de una relación con el Señor, debe ser que experimentamos el poder de Dios. Si hay alguien que conoce y experimenta y utiliza el poder de Dios, debe ser el cristiano. Que decimos, ¿verdad?, que Dios es poder, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible. Con los hombres sí, pero hay cosas imposibles, pero con Dios no hay nada imposible. Pero hermanos, ha llegado a ser solamente dichos piadosos que repetimos en la vida, en el mundo cristiano, en la esfera religiosa, que en realidad no experimentamos, y hasta aún nosotros dudamos si en realidad es verdad. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo y experimentando el poder de Dios en nuestra vida. Y sencillamente y sinceramente es porque no estamos confesando con un corazón quebrantado, donde decimos: Señor, quiero reconocer quién soy yo, y te digo quién soy yo, y te lo entrego a ti para que me lo quites, para ya no seguir igual. Pero seguimos igual, porque solamente, hermanos, lo confesamos, pero no nos arrepentimos. Y Dios quiere la confesión con el fin de arrepentimiento. Necesitamos confesión, necesitamos arrepentimiento hoy en día. La confesión no es opcional para el crecimiento espiritual. A través de Isaías, Dios le dijo a su pueblo: pero vuestras iniquidades, Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Con razón nos sentimos como que: Señor, yo oro y nomás topa con el cielo. ¿Por qué? Porque queremos que Dios obre, pero no queremos arrepentirnos nosotros. La confesión es vital para todo crecimiento espiritual, no solo para la oración eficaz, sino que es el primer paso al arrepentimiento. Antes de voluntariamente dar la espalda al pecado, necesitamos primero admitir que lo que estamos haciendo es pecado. ¿Cómo vamos a arrepentirnos de algo que no hemos confesado o admitido que es pecado? Lo seguimos dejando para un lado. Esto es para después, esto es para después. Y ya seguimos. Y yo no sé de usted, hermano, pero yo me enfado cuando no estoy cambiando.
me frustro. Porque le digo al Señor, yo quiero ser diferente. Yo debo ser diferente. ¿Por qué sigo haciendo las mismas cosas? Porque muchas veces, hermanos, no nos duele, no nos rompe el corazón lo que Dios le llama pecado. No nos toca el corazón como algo que es malo. Nomás decimos, es mi debilidad. No es más que debilidad, hermanos, es pecado. Y tenemos que reconocer de que Dios dio su vida por mí, por ese mismo pecado. Y es algo tan grave que dice la paga del pecado es muerte. Y no dice que la paga de las debilidades es muerte, la paga del pecado es muerte. Y tenemos que reconocer lo que es pecado. Y cada vez que yo hago y regreso a ese pecado que yo le llamo debilidad, y yo estoy manteniéndome en la misma condición. Y por eso que Dios me está llamando, no, confiésalo ya. Porque tu pecado está causando división entre yo y tú. Y ya no puedo escuchar tus oraciones. Es fácil echarle la culpa a los demás y decir que yo sigo cayendo por la razón de otros, en lugar de nomás confesar, decir yo soy el problema. Durante el tiempo de confesión, especialmente, ten cuidado de las cosas pequeñas, esos pecados ocultos que crecen y llegar a causar gran destrucción. Todo fracaso mayor espiritual comienza como una semilla pequeña de mal conducta. Cualquier cosita puede llegar a causar gran problema. No podemos ignorar, decir, ese es un pecado pequeñito. Quizás nosotros lo vemos así, pero Dios no. Y tenemos que ser honestos acerca de qué lugar tiene ese pecadito en mi vida. Y reconocer que es mucho más grande que lo que quiero reconocer. Ahora, el cómo del confesar. En Salmo 51, versículo 10, si quiere ir ahí. Aquí David le clama al Señor y le pide al Señor que le ayude a llegar a ser diferente. Y quizás este salmo y estos versículos, Salmo 51, versículos 10 y 11, nos puede ayudar para establecer un patrón para la confesión diaria, para saber cómo nosotros, qué cosas pedir cuando estamos confesando nuestro pecado a Él. Podemos aprender del ejemplo de David. Hay 4 partes a esta confesión. Y primero vemos que David clama por la santidad divina. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No puedo ser limpio o perdonado por mis propias acciones. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él no lo podía hacer. Él entendía que solo Dios lo podía hacer a él. El perdón es una obra que solo Dios puede hacer. Así que durante la confesión amplificó la petición. Así que durante la confesión tenemos que amplificar la petición de David, profundizando las áreas que creo que necesitan mejorar en mi vida. Le pido a Dios que me demuestre lo que necesita ser limpio. Solo tienes que repasar las últimas 24 horas para saber lo que tú necesitas confesar. Pequé en mi conducta personal, Señor. Y ser honesto acerca de lo que Dios te está diciendo. Fui honesto con cómo traté con otros. Señor, mis pensamientos te agradan a ti. Hermanos, ser cirugía completa, conducta, actitud, pensamientos. Cuando Dios te lo demuestra, confiésalo. Señor, ¿cómo está mi relación contigo, Señor? Crea en mí un corazón limpio. Yo quiero que me veas y que estemos bien yo y tú, Señor. No quiero estar mal contigo. Y luego segundo, dice David, clama por una actitud divina. Así que primero por la santidad divina y luego una actitud divina. Y renueva, regresando a Salmo 51, 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto. Hermanos, muchas veces, y usted sabe cuando usted es culpable de esto, no tenemos un espíritu correcto. Y lo peor es cuando lo sabemos y sabemos que estamos mal, pero por nuestro orgullo permanecemos con esa mala actitud. Sabemos que todo nos está molestando y sabemos que estamos respondiendo mal
y con mala actitud, y estamos rezongando y estamos en realidad alegando por cualquier cosa y todo nos irrita. Y lo peor es cuando lo reconocemos y seguimos igual. Renueva un espíritu recto dentro de mí. La primera petición es por una buena relación con Dios, y esta petición es por una buena relación con otros. Solo si nuestra actitud para con otros es uno de perdonar y redención, solo así Dios nos puede escuchar. La amargura para con otros vacía la oración del poder. Hermano, si usted está amargado para con alguien, su oración no tiene poder. A pesar de lo que usted quiera pensar que tiene y hace y dice, su oración no tiene poder por su amargura, porque el pecado estorba la oración. La amargura para con otros vacía la oración del poder. Así que primero David clama por la santidad divina. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Segundo, David clama por una actitud divina y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tercero, pide una guía divina. No me eches de delante de ti. Aquí confesamos nuestra necesidad por la presencia de Dios a través del todo el día, especialmente para vencer la tentación. El confesar mi confianza que Dios estará conmigo cuando llega la tentación ayuda a prepararme para estos ataques. No me eches delante de ti. Señor, yo quiero seguir delante de tu presencia. Yo te necesito. Entonces pedir, Señor, créame un corazón limpio. Quiero que mi corazón esté bien delante de ti. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Luego cuarto, David pide la unción divina. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Dios, obviamente como cristianos ya somos sellados por el Espíritu Santo. Y Dios no quita el Espíritu Santo, no deja de morar en nosotros. Pero este aspecto es importante. Es una afirmación renovada que no podemos lograr nada apartados de la ayuda espiritual del Espíritu Santo. Es el admitir que sin el Espíritu de Dios obrando en y a través de nosotros, todo será ineficaz, que no podemos hacer nada sin Él. Reconociendo, Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito. No quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, háblame en mi corazón. Hermanos, cuando entramos a la oración, comenzamos a alabarle al Señor y esperamos, Señor, ayúdame a entrar o estar en la condición correcta para poder entrar en la oración y poder reconocer cuáles son mis pecados para poder confesarlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, necesitamos que limpiar el templo. En 2 Crónicas 29:16 dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Una vez más, 2 Crónicas 29:16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Hermano, cada vez que iba a haber o que hay avivamiento o que hubo avivamiento en el pueblo de Dios, es porque comenzaron a limpiar el templo. Y si queremos avivamiento nosotros, donde, hermanos, no tenemos que maquinar o forzarnos a ser motivados o estar motivados, sino porque el Espíritu de Dios está ardiendo en nosotros y queremos saber más y pasar más tiempo con el Señor, donde hay avivamiento en nosotros. Solo va a suceder, hermanos, cuando comenzamos a limpiar nuestro templo. Y dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si ellos tuvieron que limpiar el templo físico, un edificio, sacar toda la inmundicia, ¿cuánto más nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros? La confesión es necesaria a la oración privada, porque inicia el proceso de limpiar nuestro templo espiritual. Permite suficiente tiempo para orar. Debemos permitir suficiente tiempo para orar
Pedirle al Señor que nos ayude a tener una limpieza completa. Hermanos, tú te conoces mejor que cualquier otra persona. Y tú conoces tus debilidades y cuáles son. Y a cuál pecado sigue regresando. Y hasta que comiences a tratar con ese pecado y ser honesto acerca de su existencia y el grado de su existencia, vas a poder comenzar a dejar que Dios obre en ti para cambiarte a la persona que debes ser. Hermanos, no estamos impactando este mundo, porque los cristianos indiferentes no pueden cambiar el mundo. Solo el Espíritu de Dios obrando a través del Espíritu, obrando a través del pueblo de Dios, puede cambiar este mundo. Hermanos, hay que tomar en serio este tema de la oración y tomar la iniciativa de decir: Señor, yo necesito orar. Y Señor, yo necesito que confesar este pecado. Quizás el mismo pecado de no orar. Quizás el pecado de no dirigir a nuestra familia como debemos. No guiar a nuestra familia como debemos. De dirigir conversaciones y temas a lo espiritual, aún con personas que sabemos que necesitan del Señor. No tenemos poder, hermanos, porque no estamos confesando y no estamos pasando tiempo con el Señor. La vida cristiana se trata de poder. Es lo que dice: y recibiréis poder. Y es lo que, por eso nos asombramos con todo lo que hicieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían poder. ¿Por qué? Porque eran vasos limpios. Hermanos, no hay diferencia entre ellos y nosotros, pero es cuestión de entrar, regresar a la oración y comenzar a ser honestos acerca de lo que tiene que ser limpio en nuestra vida y en nuestro templo. Y si dejamos de pensar todo lo que vamos a dejar y comenzamos a enfocarnos en todo lo que vamos a recibir, creo que el impacto cristiano en este mundo sería muy diferente aún de esta iglesia. Estaríamos más dispuestos a hablar con denuedo, con valentía, porque no estaríamos controlados y paralizados por el temor. Porque el Espíritu de Dios, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero no somos controlados por el Espíritu, y por eso tenemos tanto miedo. Que Dios nos ayude a pasar más tiempo, mayor tiempo en la oración y comenzar con la confesión, después de alabar a nuestro Señor y reconocer y recordar que Él es digno de ser alabado, esperar a entrar en esa condición mental y espiritualmente para poder confesar nuestros pecados. Y decir: Señor, tú eres digno de vivir una vida en santidad. Perdóname por esto. Y llamarlo por lo que es. No cambiarle el nombre, nombrar tu pecado. Que Dios nos ayude a ser personas o cristianos que confiesan su pecado y se arrepienten. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos,